hablábamos de que, que decíamos que los bonos, los ETF lo que buscan es replicar un índice. En este caso, fíjense, de nuevo, creo que no se ven, salvo que se acerque mucho a la pantalla. Ahí hay dos líneas en realidad. Una línea es el S&P y otra línea es el índice, perdón, el ETF, el SPY, que replica el S&P 500, y ahí están dibujadas las dos cosas, el SPY y el S&P. Si se fijan, uno está en rojo y el otro está en azul, o sea, es calcado justamente lo que ocurre. Entonces, cuando uno compra está comprando, por ejemplo, el índice completo de acciones de Estados Unidos, y ahí, bueno, de paso vemos el gráfico, ¿no? De esa gran caída, o sea, este último rally que pegó hasta febrero de este año, la enorme caída por el coronavirus, y una recuperación de básicamente un 75% de todo lo caído, y ahora estamos navegando ese nivel. Sí. Sigo con algunos tipos más de ETFs, porque los otros eran como por asset class o demás. Uno también puede elegir ETFs por tipo de estrategia. Por ejemplo, ETFs inversos. Ahí puse uno que se llama SH. El inverso lo que hace es reacciona al revés que el subyacente. Entonces, así como el SPY copia exactamente el S&P, este es como un espejo, el SH, y es exactamente el S&P dado vuelta. Es decir, si el S&P sube 2%, esto cae 2%. Entonces, es un buen modo, esto es un buen modo de, si uno cree que el mercado de Estados Unidos va a caer, que es una posibilidad, es una buena posibilidad, de hecho, hay muchas discusiones entre los especialistas de si puede caer o no y cuán grande sería la caída. Si uno cree que eso va a pasar, puede comprar este ETF, el SH, y si efectivamente cae, ustedes ganan con la caída. Otros son los apalancados. Apalancados quiere decir que amplifican el movimiento. O sea, un apalancamiento por uno en realidad no es apalancamiento, lo replica exactamente. Hay un apalancamiento por dos, hay un apalancamiento por tres. Entonces, por ejemplo, ese que pusimos UGAS, lo que hace es triplica lo que pasa con los precios del gas, del mercado de gas en Estados Unidos. Triplica. Es decir, de nuevo, suben los activos 2%, tú sube 6%. Entonces, buenísimo, porque es un modo de ganar mucha plata si estás muy bien, pero también perder mucha plata si uno no tiene el timing. En estos apalancados hay que tener mucho cuidado, y el timing es muy, muy importante. Acá preguntan qué es apalancarse. Me parece que acá lo acabo de decir, ¿no? Apalancarse es justamente uno compra un activo que no se mueve una vez, sino el doble o el triple de lo que se mueve el subyacente. Es decir, como decía, si el S&P sube 1%, uno apalancado sube 3% si fuese por 3. Y también hay apalancados inversos, o sea, combinan los dos puntos que dije hasta ahora, el inverso y el apalancado. Entonces, así como está el SH, que es inverso por 1, también hay un inverso por 3. Es decir, si baja el S&P, por ejemplo, el S&P baja 10%, vos ganás 30%. No sé si me vengo explicando bien, si no, me avisan. Otros que tienen que ver por estrategia de inversión, por ejemplo, uno del momentum. A ver, no vamos a dar una clase de qué es momentum, simplemente lo digo sencillo. El momentum lo que supone es que las acciones que venían subiendo van a seguir subiendo y las que venían bajando van a seguir bajando. Entonces, estos ETFs tienen unas características que están aclaradas, la gente sabe en qué se está metiendo, pero básicamente te dice algo como, por ejemplo, si vino subiendo las últimas 10 ruedas, yo compro. Y si empezó a perder las últimas 5 ruedas, yo vendo. Cosas así. Básicamente son estos ETFs que tienen esta estrategia de momentum, que hay muchos papers, hay mucho en finanzas escritos sobre esto, que dice que básicamente mantienen una tendencia los activos, y es un modo que muchos creen que funciona para ganar al mercado. Otro ejemplo, el por size, ahí pusimos por tamaño. Entonces, por ejemplo, hay ETFs que compran solamente empresas grandes, las que se le dicen large cap, o sea, de capitalización bursátil grande. Y después están las middle cap y las small cap. Entonces,
Dentro de lo que es Argentina, calificaría como large cap solamente Mercado Libre, el resto sería todo small cap, pero también porque las empresas, las large cap normalmente son menos volátiles, pagan más dividendos, mientras que las small cap son todo lo contrario. Entonces también uno tiene uno puede hacer una selección de tener algo más agresivo o más pasivo o más conservador según el tamaño del subyacente. Otra cosa, otra estrategia es buscan valor. Entonces, básicamente, establecen una serie de condiciones diciendo, no sé, que no estén endeudadas o que el ratio de endeudamiento no sea mayor que a tanto, o que hayan ganado plata regularmente, digamos, ponen alguna serie de condiciones así que les habla al portfolio manager, le dice, bueno, esto entiendo que es una empresa de valor, una empresa que tiene solidez, y entonces solamente compran de ese tipo. Y la última es de quality, o sea, calidad, es parecido a la anterior, también buscando calidad de activos, ¿no? Entonces, bueno, no lo quiero aburrir más con esto. Si te parece, Nacho, está bueno, Bueno, creo que mejor es lo que vas a contar vos que lo que voy a contar yo. Bueno, José ya les mostró recién, estuvimos viendo el SPY, que es el ETF más importante del mundo, que busca replicar el rendimiento del índice S&P 500 desde Estados Unidos. Bueno, como les comentaba José, además de índice de acciones, hay ETFs de otro tipo de activos, como por ejemplo los commodities. Bueno, en este caso, acá estamos viendo el ETF GLD, que es uno de los más importantes en el mundo, tiene como objetivo invertir en oro, busca replicar el valor de la onza de oro. De hecho, en algún momento ha llegado a ser el ETF más grande del mundo. Y bueno, como pueden ver, en el último tiempo viene teniendo subas bastante importantes este ETF. Esto, bueno, es producto de la recesión económica que bueno, viene sufriendo todo el mundo por la pandemia, principalmente en el último tiempo. Y bueno, para un inversor que busca cubrirse contra una recesión, invertir en oro es una alternativa, ya que es un activo que se toma como resguardo de valor y, bueno, este ETF surge como una opción para invertir, por ejemplo, en oro. Algunos, bueno, se preguntarán que viene subiendo mucho, si va a seguir subiendo capaz. Bueno, si vemos, el oro está llegando está alcanzando máximos de los últimos 7 años. Acá podemos ver en el gráfico, si tomamos como referencia estos valores, todavía hay un margen de suba. Así que creo que es uno de los activos interesantes para tener en cuenta en el armado del portafolio. Bueno, después continuando. Perdón, También, déjame meter un comentario porque veo que están preguntando acá. Sí, sí, GLD es un ETF que se puede operar en Invertir Online, por supuesto. Como dije, todos los ETF se pueden operar. Si buscan alguno raro que no encuentran, pueden pedir que nosotros lo subamos a la plataforma bueno, y lo hacemos. Y el otro tema es justamente este GLD, el oro normalmente se lo toma como reserva de valor, así como algunas monedas, como el yen japonés. Y entonces lo que pasa normalmente es que en estos momentos de mucha volatilidad, los inversores van a refugiarse a estos activos. Y entonces cuando todo el mercado cae, es un modo de estar posicionado en algo que posiblemente suba, y de hecho lo estamos viendo acá en este gráfico, cómo reaccionó muy bien desde que el S&P cayó y se puso, aparte, más volátil el mercado, ¿no? sí. Bueno, continuamos con otro ETF del rubro de commodities. Para los que le interesan invertir en petróleo, Uso es el ETF más representativo del sector, busca replicar el precio del barril del WTI, que es el precio que se toma de referencia en los Estados Unidos. Bueno, a contracara de lo que pasa con el oro, el petróleo podemos ver cómo se ha derrumbado terriblemente. Esta serie que vemos acá es de precios mensuales. Bueno, actualmente, yo no puse toda la historia para que no se distorsione el gráfico, pero se encuentra cotizando a valores del año 2000 el petróleo. Entonces, bueno, uno dice que el petróleo está en mínimos y de cara a futuro, bueno, para el que piense que el sector petrolero se va a recuperar,
a largo plazo esto sería una alternativa para agregar al portafolio. Pero bueno, obviamente que esto depende mucho de la pandemia. De hecho, esta gran caída ha ocurrido por la caída en la demanda, en lo que es de combustibles en todo el mundo, afectada por el coronavirus, y que se acentuó con la guerra comercial entre los países exportadores de petróleo. Pero bueno, como les digo, es una inversión muy riesgosa, ya que no se sabe qué va a ocurrir con la pandemia. Pero bueno, a largo plazo, si uno espera que el barril de petróleo se recupere, sería una alternativa para invertir. Ahí aclaro una cosita, nosotros también tenemos teleconferencias y están subidas a la plataforma de YouTube. Ahí en youtube.com/invertir online, ahí encuentran, y hace un mes, un poquito más a lo mejor, dimos una teleconferencia específicamente analizando todo el mercado de petróleo, qué es lo que mueve el mercado del petróleo, cuáles son las perspectivas. Ya estábamos en plena pandemia, con lo cual, digamos, el efecto de lo que pasó con la pandemia está incorporado. Así que si quieren aprender un poquito más o escuchar un poquito más, pueden ver en YouTube esa teleconferencia. Así es. Bueno, saliendo ya un poco de lo que son commodities, bueno, también están los ETF de renta fija. Bueno, acá yo les estoy mostrando uno de estos ETFs, que es el IEF, que invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos del Tesoro que tengan un vencimiento entre 7 y 10 años. Bueno, José antes les había mostrado el TLT, que tenía un vencimiento, invierte en bonos que tengan un vencimiento mayores a 20 años. Bueno, este es otro de estos ETF que invierte en bonos del Tesoro, pero dentro de todas las categorías. También, este activo se lo toma como resguardo de valor en el mundo, que, bueno, justamente cuando el mundo se está vivenciando un momento de recesión económica, se lo ve como un refugio de valor y los inversores se posicionan en activos más riesgosos a este tipo de activos. Eso es lo que explica la suba que ha tenido este ETF en el último tiempo, sobre todo en el 2020. Bueno, también con la baja de tasas que ha venido realizando la Reserva Federal de Estados Unidos, también ha impulsado el precio de estos activos. Por lo que, bueno, también es otra alternativa más que uno tiene para invertir. Obviamente, este es uno de los ETF de renta fija que hay. En el chat yo había visto que también habían preguntado por ETF de bonos corporativos. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, el EQD, que invierte en bonos de empresas corporativas que tengan muy buena calidad crediticia. Ya más adelante lo vamos a ver, igual en nuestros portafolios recomendados de ETFs. Pero bueno, como les comentamos, este mundo es muy extenso. Acá les estoy mostrando una de las alternativas. Y bueno, es otra alternativa más para sumar al portafolio en un momento que hay recesión económica. Y algunos preguntaban que si hay más margen para crecer, creo que llega a ver en el chat. Bueno, actualmente en el mundo, salvo en Estados Unidos, las tasas no están en terreno negativo todavía en Estados Unidos, pero cada vez hay mayor probabilidad, según lo que estiman los inversores, de que se pueda llegar a un terreno negativo, por lo que habría margen todavía para que este fondo siga creciendo. Aunque, bueno, obviamente esto depende de muchos factores, pero bueno, era para responder esa pregunta que me pareció leer en el chat. No sé, José, si querés agregar algo más de esto. No, perfecto. Yo estoy interesado yo estoy leyendo a full el chat todo lo que están contando. Acá Gabriel Subieta dice que compraría ahora el GLD y cuando termine la recesión el uso. Eso está muy bien. Una de las cosas que tienen que tener presente es cuál es el horizonte que ustedes plantean de inversión. Entonces, si ustedes en realidad van a estar bastante arriba de las inversiones y si compran algo y lo están siguiendo y no tienen problema de desprenderse de eso en un par de días o en una semana, digamos, está bien comprar algo que ahora esté en un buen momento, porque ahora está el momento adecuado de la pandemia. Ahora, si vos decís, mirá, en realidad yo estoy pensando en 1 año, 2 años, en realidad tal vez uno debería pensar en el restablecimiento de la economía a valores normales, ¿no? Entonces también tengan en cuenta el tiempo que quieren permanecer en eso a la hora de qué tipo de activos invertir. Veo muchas preguntas también sobre CDRs. Los CDRs son locales, se invierten localmente en pesos y son de acciones, no hay CDRs de ETFs. Lamentablemente, nosotros, bueno, estamos viendo a ver si podemos hacer algo, pero originalmente hay solamente acciones, solamente CDRs de acciones, no es posible comprar el paquete.
Bien, perdón, sigamos si querés. Quería Sí, comentar. seguimos. Bueno, continuando con los tipos de ETFs. Bueno, como vimos, el S&P 500 aglomera a las empresas más importantes de Estados Unidos en su totalidad. Ahora, si nosotros lo dividimos al índice por sector, lo podríamos separar en 11 tipos de sectores distintos de la economía, que son los que ven en esta presentación. Bueno, acá van a ver que está el sector tecnológico, comunicación, de salud, y al costado de cada clasificación, bueno, yo les incluí el ticker del ETF que es representativo de ese sector. Ujú. Entonces, continuando, con un portafolio diversificado en ETFs, si uno quisiera invertir por sectores de la economía, bueno, lo puede hacer invirtiendo en estos ETFs, por ejemplo. Obviamente que hay muchos más, estos son los más representativos. Claro, esto lo que tiene interesante es que uno puede, justamente, uno dice, mira, yo no sé, de nuevo, me remito a otro ejemplo de época de pandemia. Uno tranquilamente puede decir, mira, yo no sé a cuál empresa le va a ir bien, pero todas las empresas de salud, supongo que les va a ir mejor en este momento a las empresas de salud que a una empresa, no sé, de consumo discrecional o a una empresa de entretenimiento, qué sé yo. Entonces, bueno, me sitúo en ese sector y si no tengo ganas o no sé o no tengo el tiempo para seguir, para ponerme a analizar todas las empresas del sector, directamente me puedo comprar, en este caso, el ETF XLB corta y con eso estoy invertido en todo ese sector. Claro, para bajarlo un poco más a la realidad, por ejemplo, este ETF que mencionabas vos, el de salud XLB, invierte, por ejemplo, en Johnson Johnson, Pfizer, Merck, Abbott Laboratories, todas empresas que, bueno, están con esto de la pandemia beneficiadas, justamente porque están, bueno, recibiendo un incremento en la demanda por el tema de salud y también desarrollando vacunas y tratamientos contra el coronavirus. Uh-huh. Por ejemplo, si uno quisiera invertir en el ETF de tecnología XLK, este ETF, un 40% de la cartera invierte en Microsoft y Apple. Claro. Esto se los digo como formas que tengan para tener de referencia de qué activos invierte cada uno. O, por ejemplo, como veo que también comentaban recién, con respecto a invertir el uso a largo plazo, apostando una recuperación del petróleo, podrían invertir en el ETF de energía, que tiene una ponderación bastante importante en petróleo. El 40% de la cartera invierte en Chevron y ExxonMobil, que son dos de las petroleras más grandes del mundo. Por lo que, bueno, es importante también ver qué hay dentro de cada ETF para saber en qué compañías invertimos. Y si continuamos con la presentación, acá pueden ver cómo viene el rendimiento de estos ETF por sector en el 2020. Bueno, en primer punto para destacar, podemos ver que ningún sector estuvo ajeno a la gran caída que tuvo el mercado cuando inició la propagación del coronavirus en todo el mundo. De hecho, también podemos ver que todavía ningún sector se ha recuperado en su totalidad, ninguno ha llegado a los valores previos al inicio de la gran caída. Ahora, si empezamos a analizar un poco más de detalle, luego de la gran caída, cómo empezaron a rendir estos ETF, podemos ver que, bueno, por un lado el tecnológico, como les comentaba, bueno, tiene ponderado dentro de la cartera Microsoft, que le ha ido muy bien con esto de la pandemia, al haber más personas trabajando remotamente en sus casas. Y bueno, también podemos ver que el segundo que mejor le ha ido, que viene teniendo la mejor recuperación, es el de XLB, que invierte en el sector de salud, el sector de comunicaciones, que también se ha visto muy favorecido. Bueno, XLP, que es de consumo masivo. Estos son todos ETFs que nosotros venimos recomendando en el último tiempo, justamente por ser más protectivos frente a una recesión. Bueno, acá pueden ver que XLY es el ETF de consumo discrecional, que uno pensaría que le iría mejor en una recuperación económica más que dentro de una etapa recesiva. ¿Qué pasa? Este ETF pondera un 25% de su cartera en Amazon, que, bueno, es una empresa que se vio muy favorecida en sus negocios de comercio electrónico y también de su negocio de tienda en la nube por la pandemia, que, bueno, eso explica la suba en lo que es el consumo discrecional. Y podemos ver también que lo que es el sector energético y financiero son los que más afectados están justamente por, bueno, la etapa, por la recesión económica y por el avance de la pandemia. Y también el industrial, que es el XLI.
No sé, Yo José, si... agrego, no, está buenísimo esto, agrego, yo si me quedo, aprovecho cuando vos hablás para ir viendo lo Sí, que escribe la gente en el chat. Nos preguntaban por ETFs de robótica. Nosotros vamos a hablar de ETFs especiales temático. ahora a continuación, pero Sí. no estaba el de robótica. Mira, justo acá Hernán está respondiendo, iba a decir ese, bots y robo. Uno es Ah, mira. solamente de robótica y uno tiene, además de robótica, tiene también componentes de lo que es la industria de inteligencia artificial. Entonces esos Sí, dos son interesantes y la verdad que los podríamos tener en cuenta para el próximo informe de ETFs especiales porque los dos son interesantes. sí. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Uh -huh. Bueno, ahora sí, a los ETFs que les comentaba recién José, temáticos. Bueno, primero les quería mencionar que nosotros elaboramos un enfermo sobre ETFs temáticos. Esto fue a fines de marzo, principios de abril, si no me equivoco, en el que hablamos sobre estos ETFs, nos explayamos mucho más y bueno, mostramos un listado mucho más extenso. En este slide, acá van a ver, bueno, las categorías más importantes que elegimos nosotros y el ETF de mayor capitalización de cada bueno, temática de ETF. Entonces, bueno, para explicarlo así brevemente, cada uno, para el que no esté familiarizado, bueno, por un lado hay ETFs que invierten en la industria aeroespacial y de defensa. Lo que hacen principalmente es, bueno, invertir en empresas que se dediquen al desarrollo y fabricación de aeronaves comerciales y militares, equipos de defensa, bueno, también hay ETFs que están con todo lo que es el desarrollo de cohetes espaciales. Bueno, en este caso el más importante es el ETF ITA. Después, bueno, hay ETFs de energías renovables o alternativas que, bueno, invierten en empresas que se dedican a la producción de energía solar, eólica, hidráulica también, entre otras. Están bastante de moda ahora esto que se dice, es como inversiones socialmente responsables, ¿no? También, Eh, sí. entonces, por ejemplo, uno puede decir esto, yo quisiera, por ejemplo, no compro petróleo e invierto y de algún modo apoyo también a estas empresas que se dedican justamente a energías renovables, energías limpias, sustentables. Entonces, bueno, este es un modo de ingresar a esas industrias. Bueno, muy a largo plazo se espera que lo que es toda la energía tradicional, el petróleo, vaya perdiendo participación y gane mucha más participación lo que es las energías renovables alternativas. De hecho, de estos ETFs temáticos que estamos viendo acá, antes del inicio de la pandemia era el que mejor rendimiento venía presentando. Claro, Eh, a claro. ver, Ahí, sí. no, por favor, después te comento lo que No, yo. una aclaración antes de continuar de los ETFs temáticos, que me olvidé de mencionar, es que son todas industrias que son negocios emergentes, que son muy nuevos, que se espera mucho crecimiento futuro, que se espera, ¿no? Obviamente que hay que ver si después ocurre o no. Justamente por eso también el riesgo de invertir en este tipo de ETFs. Eh, que bueno, nada, eso, quería mencionar que son negocios emergentes, que se espera mucho desarrollo, Claro. y, y bueno, estos son los que vemos ahora más importantes. Yo un comentario, porque también veía en el chat que preguntaban sobre corto plazo, largo plazo. Eh, para mí, y tengan presente, la herramienta de inversión a largo plazo por excelencia debería ser justamente estos ETFs, no necesariamente estos que estamos nombrando ahora, sino el instrumento ETF, porque justamente como replica el índice o como traquea un sector, es el modo más eficiente justamente de quedar bien posicionado de largo plazo. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el índice S&P de largo plazo y compara cómo rindió, pero tomando 100 años de historia, digamos, estoy tomando una muestra larguísima, y se fija en Estados Unidos cómo rendían los bonos, y cómo era la inflación en dólares y cómo era el índice de S&P, la mejor de todas las alternativas era invertir en acciones. Y eso te da un retorno compuesto superior al 7% anual. Entonces, si ustedes están aburridos, agarren un ratito un Excel, pongan 100, multiplíquenlo por 1,07 y extiéndanlo para abajo para entender el retorno compuesto de 7%, van a ver
la cantidad de plata que es en algunos años, ¿no? Entonces tranquilamente jueguen y dicen, bueno, me voy a retirar en 15 años, y si el retorno futuro fuese igual que el retorno pasado, sería más o menos eso a lo que vas a llegar según la cantidad de dólares que pongas inicialmente, ¿no? Obviamente, lo que te dicen todos los disclaimers, no necesariamente en el futuro va a pasar lo mismo que en el pasado, pero sí hubiese pasado en otros momentos. Entonces, tengan presente eso porque es como el elemento, el lugar para posicionarse más de largo plazo. No los apalancados no es el lugar para estar en largo plazo, sino es justamente para aprovechar la gran volatilidad que tiene ese tipo de activos y tradear, ¿no? Quería hacer esa aclaración. Está bien. Bueno, ahora sí, continuamos explicando los ETFs temáticos. Bueno, otro ETF temático es el de la marihuana, que bueno, invierte principalmente en empresas que se dedican al cultivo, la producción, la comercialización de marihuana, pero para el uso legal y medicinal. Estamos hablando siempre Sí, sí, sí. ¿no? No podría un cártel cotizar en la bolsa. Esto es, como Exactamente. ustedes saben, la legislación es distinta en distintos países y en algunos países es absolutamente legal, y estas son empresas que se dedican en esos países en los que es legal a la producción o están relacionados a lo que es el cultivo de marihuana. Así es. Bueno, en relación a la pregunta de robótica que hacían, después están los ETFs que invierten en el desarrollo de tecnología 5G y, bueno, tecnologías de la comunicación, que, bueno, el desarrollo de esta tecnología va a tener mucha implicancia futura en lo que es la robótica, en la realidad virtual, las casas inteligentes, bueno, para el que la persona le preguntaba en cuanto a la robótica, este es un ETF que está ligado a ese activo y se espera que va a tener mucho desarrollo esta industria. Bueno, el ETF blockchain, para los que no están familiarizados con la tecnología blockchain, es, bueno, una tecnología que te permite guardar la información de forma más descentralizada y haciendo que sea más incorruptible, lo que eleva los estándares de seguridad. Se está usando mucho en la industria bancaria y de medios de pago y viene creciendo bastante. Bueno, veo que están preguntando mucho por el ETF GAMR. Bueno, gaming, justo. Ese nosotros lo pusimos como recomendación en un portafolio recomendado, y desde que lo pusimos subió más de 20% en un mes. Justamente porque, bueno, es uno de los sectores muy beneficiados en este momento de encierro. Estamos todos en casa y muchas de las actividades, mucho del tiempo que nosotros dedicábamos a otras actividades en el exterior, ahora lo hacemos desde casa. Entonces, todos los que sean juegos, desde juegos de consolas hasta juegos para aplicaciones en el celular, está todo ahí, y y vino performando muy bien este ETF en las últimas semanas, ¿no? Sí, ahí preguntan si en este ETF está Epic Games. La verdad que no estoy seguro de esa compañía. La que sí está dentro de este ETF es Blizzard. Para los que siguen los videojuegos y conocen, la empresa que desarrolla el Call of Duty. Está muy popular ahora, de hecho creo que salió elegido mejor videojuego de este año. Nada, un dato de color que les digo. Ahí vi que me hacían la pregunta. Pero bueno, sí, continuando con lo que decía José, este es uno de los ETF que viene creciendo mucho, justamente beneficiados por la pandemia. Claro. Y por último, también, está el ETF de tecnología, que de hecho es el que mejor viene rindiendo de todos estos, que invierten en compañías que aplican tecnología al campo de la biología y todo lo que tiene que ver con los seres vivos. Estos últimos días y últimas semanas se habló mucho de las empresas Moderna y Gilead Sciences, que están desarrollando vacunas y tratamientos contra el coronavirus. Bueno, en este ETF XBI, bueno, dos de los activos que componen la cartera son estas farmacéuticas. Nada, para que sepan si, al haber estado escuchando en los medios sobre estas compañías que se esperan resultados buenos si llegan a alcanzar una vacuna contra el coronavirus o un tratamiento, bueno, pueden invertir a través de este ETF de forma indirecta, ¿no? Ahí en el chat acabo de poner los principales componentes del ETF GAMR. Sí. Ok. Para que lo tengan presente, son los 10 activos que más tiene. Está Bilibili, está el Club Mobile, después tiene Zynga más abajo, digamos. Bueno, para que lo vayan viendo.
Después les vamos a contar esto, lo acabo de chequear mientras Nacho le seguía explicando, lo acabo de chequear en un sitio, lo pegué acá, después les muestro de dónde puedes sacar este tipo de información. ¿Te parece, Nacho, que preguntemos a la gente, a ver, de todos estos, cuál les interesó más? A ver, acá va, sí, a ver si no hago las cosas bien, porque me estoy haciendo mal. Acá está. Genial, ahí les comparto, a ver, de todos estos ETFs que estuvimos charlando recién, nos permitía la plataforma nada más que 5 alternativas, así que pusimos 5 que nos parecían a nosotros más interesantes. Perdón, José, acá en el último slide les estoy mostrando el rendimiento del último año de estos ETFs, que vimos que les explicamos recién. Bueno, como les comentaba, el de biotecnología y de gaming son los más favorables, los que mejor rendimiento tienen. De hecho, ya han superado el valor que tenían previo a la gran caída que sufrió todo el mercado cuando inició la pandemia. Y, bueno, como les comentaba, el de energías alternativas era el que mejor rendimiento por lejos venía presentando, aunque, bueno, la pandemia le está afectando, si bien está recuperando, todavía no volvió a sus valores previos y, bueno, se encuentra por debajo del de biotecnología y de videojuegos.